Hola, bienvenidos nuevamente. Qué bueno poder compartir con ustedes en este espacio. Hoy vamos a tomar un tema basados en una parábola. No es una parábola bíblica, pero es una parábola, como el Señor utilizaba precisamente parábolas extractadas de la realidad cotidiana para traer enseñanzas espirituales profundas y poder, digamos, guiarnos en la fe y guiarnos en la comunión con Dios, en el trato con el Padre. Así que tenemos una parábola que más adelantico la vamos a ver, y esta parábola podríamos llamarla empuja esa roca, empuja esa roca. Y vamos a extractar de ella 6 principios bíblicos, espirituales, que podemos aplicar a nuestras vidas a la luz de esa parábola. Vamos a orar con Marilena y entonces podemos verla. Amado Padre, nos presentamos en esta hora delante de tu presencia, para pedirte que por el Espíritu Santo tú ministres en nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Tu palabra es eterna y aún, Señor, nos edifica cada día. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a través de esta parábola. Que tú, Señor, hables a nuestro corazón y nos animes, amado Dios, a permanecer firmes en ti, en la obediencia a esa palabra tuya. Que nuestra fe sea fortalecida cada día, amado Dios. Que nuestros ojos estén puestos en ti, mi Señor Jesucristo. A ti, Señor, te entrego este tiempo para que seas tú usando nuestras vidas para ministrar, enseñar primeramente a nosotros y también a cada una de las personas que escuchan y ven este mensaje, Señor. Así es, Señor. Gracias, amado Señor Jesús. En tus manos entregamos este tiempo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bueno, vamos a invitarlos a ver un corto video de esta parábola. Empuja esa roca. Esta es la historia de un hombre al que le gustaba salir al pórtico de su cabaña todas las mañanas para admirar desde allí las vistas de la naturaleza. Un día, Jesús se acercó a él mientras estaba en su pórtico y le anunció que Dios tenía una misión para él. Señaló una gran roca que estaba junto a su cabaña y le dijo: debes empujar con todas tus fuerzas esa roca, y no puedes utilizar ninguna herramienta, solo la fuerza de tu cuerpo. Y así, el hombre todos los días empujaba con todas sus fuerzas la gran roca, intentando cumplir la petición de Dios. Pero pasaron meses, y aún no había logrado moverla ni un centímetro. Por mucho tiempo el hombre mantuvo su fe. Él confiaba en Dios y confiaba en que no le daría una misión que no fuera capaz de cumplir. Estaba seguro de que Dios no lo enviaría al fracaso. Pero a pesar de toda su confianza y fe, no podía evitar dudar de vez en cuando. A veces le parecía imposible que un solo hombre pudiera mover una roca tan pesada. Y así, poco a poco, el hombre fue perdiendo su fe, ya que todas las noches entraba a su cabaña cansado, mientras la roca permanecía en el mismo lugar. Satanás, al percibir la pérdida de fe del hombre, decidió aprovechar la situación y le dijo: solo tenías que empujar esa roca y fallaste. Nunca lo lograrás, porque eres un fracaso. Deberías desistir ya. Dios debe estar muy decepcionado de ti. Por un momento logró desanimar al hombre. Aumentó los sentimientos de frustración de éste y pensó en rendirse. Pero primero oró a Dios diciendo: Señor, he intentado cumplir con tu misión.
He empujado con todas mis fuerzas y energías esta roca. Sin embargo, no he logrado moverla ni un poco. ¿Por qué no lo he logrado? ¿Por qué he fracasado? Entonces Dios volvió a acercarse a él y le dijo: Ese día te dije que Dios tenía una misión para ti: empujar esta roca con todas tus fuerzas. Y es lo que has hecho. Solo debías empujar. Nunca dije que debías moverla. Así que, realmente has fracasado. Mira tus brazos y tus piernas. Ahora están mucho más fuertes, al igual que tu espalda. Ahora está bronceada y musculosa por tantas horas de esfuerzo. Eres más fuerte y hábil de lo que fuiste alguna vez. No has movido la roca, tienes razón, pero has cumplido tu misión. Has tenido fe en Dios. Ten siempre fe en Dios, porque Él sabe lo que es mejor para ti y solo necesita que tengas fe. Cuando sientas que las cosas van mal, recuerda esta reflexión y solo empuja. Si te gustó esta reflexión, dale me gusta y compártela. Apoya nuestro canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Gracias por ver este video. Después de ver este video, vamos a extractar unos principios, 6 principios que nos van a edificar, nos van a enseñar a través de esta parábola, podemos llamarla así, una parábola. Las parábolas nos enseñan, nos edifican. Y el primer principio es el llamado de Dios. Vemos que Dios se le aparece a este hombre y le hace un llamado, lo escoge para primeramente conocerlo a Él. Asimismo, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y para ese llamado, Dios nos capacita, nos da talentos, nacemos con esos talentos. Encontramos, por ejemplo, en Mateo 25, del 11 al 30, encontramos la parábola de los talentos y se nos dice allí que un hombre le dejó a sus siervos, le entregó a sus siervos sus bienes. A uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2, a otro le entregó 1. Y cada uno de ellos, los 2 primeros, lo multiplicó estos talentos. Y el tercero lo enterró. Esto nos muestra que Dios también a nosotros, cuando venimos a este mundo, nos entrega herramientas, talentos, ya sean talentos artísticos, talentos financieros, talentos administrativos, en fin. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado talentos. ¿Cuáles son esos talentos? Sería la pregunta para ti en esta hora. ¿Cuáles son esos talentos? ¿Cómo los estamos administrando? Cuando conocemos también al Señor Jesucristo, cuando lo invitamos a nuestra vida, Dios nos da también dones espirituales para capacitarnos cada día, y también lo vamos a encontrar en la palabra de Dios en 1 Corintios 12, del 4 al 11. Dice así: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vemos entonces que también, además de los dones, los talentos, Dios nos ha dado dones espirituales para capacitarnos para las misiones que Dios nos entrega a cada uno de nosotros. Así es, me gustó mucho lo que dijiste de que el llamado inicialmente y primordialmente, yo diría, el llamado es para que conozcamos a Dios, porque si uno no conoce a Dios, uno no puede entender qué quiere Dios de mí, ¿cierto? Así es. ¿Cuál es la misión que yo debo cumplir de acuerdo a Él? Así que el llamado es el momento en que Dios nos elige, nos separa, no porque nosotros seamos mejores que nadie ni especiales, simplemente porque creímos en Jesucristo, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y a partir de ese instante en que lo aceptamos somos llamados. ¿Llamados a qué? Inicialmente y prioritariamente y primordialmente a conocerlo a Él, a conocer a Dios, a conocer a Cristo. Y entonces, conociéndolo, Él nos va a mostrar el segundo principio que queremos resaltar de esta enseñanza, que es la misión de Dios. Porque Dios nos entrega una misión. Todos somos misioneros del Señor. Todos los cristianos somos llamados y todos los cristianos somos misioneros. Cada uno tiene una misión que tiene que descubrir precisamente en el proceso de conocer a Dios, de tener comunión con Dios, de aprender a escuchar la voz de Dios. Así que miremos por ejemplo en Lucas capítulo 4, versículos 16 en adelante, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor estaba en ese momento en Nazaret, ante esa sinagoga. Él estaba hablando de su misión, la misión que él sabía que el Padre le había entregado. Jesús sabía quién era y Jesús sabía a qué había venido. Jesús conocía perfectamente su misión y la describe hermosamente en estas palabras, ¿cierto? Y él lo primero que dice es que Dios lo ha ungido, es decir, Dios lo ha capacitado. Como decía ahora Marilena, nos capacita con talentos y nos capacita con dones, nos capacita con la presencia del Espíritu Santo. La unción, la palabra unción precisamente es capacitación. Dios me unge con el Espíritu, es decir, me empodera, me capacita. Y él dice que él viene a sanar a los quebrantados de corazón, que viene a pregonar libertad para los que están cautivos, para los que están oprimidos, los que están ansiosos, preocupados, frustrados, temerosos, los que están encarcelados o presos en vicios, en adicciones, en las diferentes, digamos, debilidades de la raza humana, ¿cierto? Las debilidades de la naturaleza humana. Él vino a cambiar nuestras vidas realmente, Él vino a darnos esperanza, Él vino a abrir nuestros oídos para que oigamos algo diferente, la palabra de Dios, la visión de Dios. Él vino a abrir nuestros ojos para que podamos ver lo que Dios quiere realmente para nosotros. Así que Él dice que vino a predicar el año agradable del Señor. Todavía estamos en el año agradable del Señor, porque es la predicación del Evangelio, la buena nueva del Evangelio. Ha estado siendo predicado durante 21 siglos ya, y ese es el año agradable del Señor. Así que todavía estamos en la oportunidad de seguir llevando este mensaje de esperanza, liberador, sanador, y que las vidas de muchas personas como la nuestra también sean cambiadas, ¿no? También sean transformadas. Así que tenemos una misión, tienes una misión. Pregúntate realmente qué es lo que Dios quiere de ti en ese aspecto. Me llama la atención este pasaje porque con ese pasaje Dios también me confirmó a mí ese llamado, ¿sí? Yo
tenía el talento natural de la enseñanza y lo practiqué por muchos años, pero llegó un momento en que el Señor me hizo ese llamado primeramente para conocerlo a Él. Lo recibí como mi Señor y Salvador, pero también me hizo el llamado para servirle a Él de una manera exclusiva, y usó este pasaje precisamente, que para mí es maravilloso, ¿sí? Que el Señor me dijo: el Espíritu de Dios está sobre ti y te ha ungido, ¿sí?, para llevar esas buenas nuevas. Y por eso estoy aquí, sirviéndole al Señor, cumpliendo con esa misión. Así que Dios, de pronto tú dirás: no, pero es que yo no voy a ser pastor, yo no voy a ser un misionero. Pero es que Dios a todos nos ha dado misiones, ya sea misión en la familia, misión en el trabajo, y una misión sine qua non es llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas. No necesariamente tienes que ser el pastor o el misionero. Todos tenemos esa misión. Si ya hemos recibido a Cristo, tenemos la misión de llevar las buenas nuevas, el evangelio del Señor. Así es, así que si tú eres un cristiano nacido de nuevo, aprópiate de esta realidad y dilo: yo he sido ungido con el Espíritu de Dios y me dispongo este año 2023 a cumplir el llamado y la misión que Dios me entrega. Pídele sabiduría y lánzate en fe. Comienza hablándole a las personas el sencillo mensaje de las 4 leyes espirituales, por ejemplo. Regálale un folletico, háblale de recibir a Cristo. Comienza a actuar en tu misión y Dios te va a ir capacitando cada vez más. Cuando actuamos, Él entonces nos respalda. Así que precisamente eso nos da pie para el tercer principio que nos va a compartir Marilena. El tercer principio es la obediencia y la fe en Dios. Vemos cómo este hombre obedeció la misión que Dios le había encargado. ¿Cuál era esa misión? Empujar la piedra. Empuja esa roca. Exactamente. Y lo hizo todos los días. Desde muy temprano, él salía y empujaba esa roca. Pasó el tiempo y este hombre veía que esa roca no se movía. No se mueve. ¿Sí? Esa piedra no se movía. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que muchas veces también nos pasa eso, que Dios nos ha dado una misión y trabajamos en esa misión, pero no vemos los resultados y nos defraudamos, nos enojamos, ¿sí? Nos entristecemos, nos llenamos también de frustraciones, de incredulidad, dudas, muchas dudas. ¿Sí será que Dios me encargó eso? ¿Sí será que Dios quiere que haga eso? ¿Sí será que...? Sí, o sea, empezamos ¿Te ha pasado? Tremendo. A mí también. Muchas y muchísimas veces, no solamente a ti, a nosotros también nos ha pasado muchísimas veces. Pero también aquí vemos cómo el enemigo se encargó también. Cuando entramos en esas dudas, le dejamos una puerta abierta al enemigo, y el enemigo empieza a meter pensamientos negativos. Es que tú no sirves, es que eso no era para ti, eso es imposible, ¿sí? Entonces nos llenamos de esos pensamientos y podemos hasta claudicar en esa misión, quedarnos, digamos, ya frenados en la misión que Dios nos ha encargado. Pero tenemos que seguir adelante, tenemos que obedecer, y eso va a hacer que nuestra fe sea fortalecida. Cuando nosotros decidimos obedecer al Señor, lo que Dios está haciendo es fortalecer nuestra fe, porque Dios cuando Él se desanima y todo eso, Dios le dice: pues mira tus músculos, ¿sí? Están fuertes. Y esa es la fe. Nuestra fe se va a fortalecer en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, pero es muy clave la obediencia. Así es, la obediencia y la fe van siempre de la mano, ¿no? Obedecemos porque tenemos fe, y porque tenemos fe, obedecemos. La fe es acción.
y la acción es fe, cuando tenemos dirección de parte de Dios. Ahora, es muy importante entender que la vida cristiana no se vive por emociones, por sentimientos, por cómo me siento. La vida cristiana se vive por principios, y eso es madurez. En la medida que vamos madurando en el conocimiento de Dios y vamos madurando en el carácter de Cristo, dejamos de depender de las emociones y empezamos a depender de los principios, de lo que yo creo, de lo que yo sé que es así, porque Dios me lo ha dicho que es así. Así que uno empieza a aplicar los principios y entonces puede moverse en fe y en obediencia, aunque las cosas no parezcan estar yendo a ningún lado. A veces nos parece que nuestra vida no está yendo a ningún lado, parece que no estamos logrando nada, pero si nos apropiamos por la fe del principio de que Él está con nosotros y de que Él no nos va a abandonar, no nos va a dejar, y de que Él siempre tiene un propósito y que Él siempre tiene una respuesta y un porqué y un para qué, pues podemos seguir caminando, ¿cierto? En fe, sin dejar que las emociones sean las que determinen nuestro estado de ánimo, sea el que determine si vamos a cumplir ese llamado o esa misión o no. Así que precisamente, volviendo a la parábola que les hemos mostrado, esta pequeña parábola, que no es bíblica, pero que es una parábola, evidentemente, es un ejemplo. En esa escena vemos precisamente lo que nos decía Marilena, que llega el enemigo, ¿no? Él está ahí siempre acechando y esperando su momento para actuar, y es precisamente cuando estamos desanimados, cuando estamos llenos de dudas, cuando estamos enojados con Dios, con nosotros mismos, que Él tiene ocasión para venir a presentarnos sus argumentos y su lógica, ¿no? Me viene a la memoria la situación de Job, ¿no? Cómo Job pasó por tantas dificultades que yo creo que ninguno de nosotros lo hemos pasado de la manera como lo pasó Job. Y en ese proceso hasta la misma esposa lo abandonó, y los amigos pues también juzgaron esa situación de Job. Pero ¿cuál era el propósito que Dios tenía para Job? Formarlo primeramente a él y prosperarlo también mucho más. Y tenemos el mejor ejemplo de obediencia, y es la del Señor Jesucristo, y lo encontramos en Filipenses 2, del 7 al 8, que dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Señor Jesucristo es nuestro mejor ejemplo de obediencia. Cómo obedeció aún en esos momentos difíciles, obedeció al Padre, y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y quiero también compartirles Hebreos capítulo 5, versículo del 8 al 10. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces vemos que no importa cuántas dificultades también pasemos en nuestra vida, en las misiones que Dios nos ha encargado, Dios tiene también un propósito, y es formar en nosotros la obediencia y la fe. Y tenemos el mejor ejemplo, que es el Señor Jesucristo. Así es, precisamente. Como digo, ahí cuando estamos en esa lucha, empujando esa roca, ¿cierto? Y estamos haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo la misión de Dios, aún cumpliendo la misión de Dios y haciendo la voluntad de Dios, van a venir obstáculos, van a venir ataques, van a venir situaciones muy difíciles. A veces los cristianos pensamos que cuando un cristiano está en problemas es porque está fuera de la voluntad de Dios. Ah, mire cómo lo está atacando el diablo, eso debe ser que tiene algún pecado oculto, eso debe ser que no está obedeciendo a Dios. No, no necesariamente. Jesús nunca dejó de obedecer a Dios y tuvo más dificultades que cualquiera, porque Él estaba precisamente cumpliendo una misión de parte de Dios,
y siempre tuvo oposición. Lo importante es que él oraba, él buscaba continuamente el rostro del Padre. Y eso es lo que queremos enfatizar ahora, la importancia de la oración. Hablar con Dios, buscar comunión con Dios, tener intimidad con Dios, buscar el rostro de Dios. Cuando no entendemos qué está pasando, cuando nos sentimos mal, cuando estamos frustrados, cuando el enemigo ha estado lanzándonos sus dardos de fuego y buscando atribularnos. Así que, mirando esta parábola precisamente, vemos eso. Dios se le aparece a este hombre, Dios le entrega una misión, empuja esa roca, él lo hace fielmente, comienza a hacerlo todos los días, desde la mañana hasta la noche, empujando, pero con el tiempo se cansa, ¿cierto? Con el tiempo siente que no está cumpliendo la misión porque la roca no se mueve ni un centímetro, ¿cierto? Y entonces viene el enemigo precisamente a decirle: ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo, eres un fracaso, no estás pudiendo mover esa roca, ¿cierto? Así que, ¿para qué estás haciendo eso? Deja de hacerlo, o por lo menos, pues, ya no te esfuerces tanto, no te molestes tanto en eso. Si al fin y al cabo te esfuerzas desde la mañana hasta la noche y no se mueve, y igual es que entonces simplemente medio trates ahí de tratar de, aunque sea, hacer parecer que la estás empujando, porque igual no lo vas a poder. Y entonces viene ese desánimo, ¿cierto? Pero él entra en oración, busca el rostro de Dios, y el Señor le habla. Veamos en Lucas 4, 1 al 13, precisamente todos conocemos muy bien que es la tentación del Señor en el desierto, ¿cierto? Cuando Él va a comenzar su ministerio, entonces el Espíritu Santo lo lleva al desierto, dice, para ser tentado por el diablo, o sea, para ser probado. Y Él comienza y está 40 días, 40 noches en el desierto sin comer, etcétera, debilitado tremendamente, humanamente debilitado, y llega el enemigo precisamente a tentarlo y a decirle que, bueno, si tú eres realmente el Hijo de Dios, o sea, inclusive ataca, ¿no? Ataca su identidad, la pone en duda. Tú sí eres el Hijo de Dios realmente, ¿sí? Ahí 40 días, ahí todo flacucho, todo con sed, con hambre, y tú eres el Hijo de Dios, ¿cierto? Pues pruébamelo. Y el Señor tiene que probarle nada a Satanás, pero entonces convierte esas piedras en pan y come. O sea, siempre la tentación fue a que Jesús se saliera de la voluntad de Dios, se saliera del llamado y la misión que Dios le había entregado. Y tal vez que comenzara a hacer las cosas por sus propios medios, ¿no? Cuando le dice, por ejemplo, y le muestra todos los reinos del mundo, la gloria, la fama, le dice: mira, yo te puedo entregar esto, ¿cierto? Solamente pues tienes que arrodillarte y adorarme y ya, son tuyos. O sea, una forma distinta de Cristo lograr lo que Él venía a lograr, y de hecho lo logró, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y el dueño de todos los reinos del mundo, pero lo ganó a través de su muerte en la cruz y su resurrección. No era recibiéndolo de manos de este príncipe engañador. Así que Jesús pudo resistir precisamente la tentación y la prueba, porque Él se afincó en los principios, en la palabra de Dios. Jesús no se fortaleció, digamos, no se amparó en sus emociones, en sus sentimientos en ese momento, sino en la palabra de Dios. Y Él le dijo: escrito está esto. Y con la palabra rechazó cada tentación y puso al diablo en su sitio, y Él tuvo que irse porque supo que no podía hacer nada, no podía cambiar, digamos, la mentalidad y la visión que Jesús tenía de Él mismo y de lo que su Padre le había dicho. Así que se tuvo que ir, y así se tendrá que ir. Dice que huirá de nosotros mientras nos mantengamos sujetos a Dios, sometidos a Dios, a la revelación de su palabra, firmes en sus principios. El enemigo tendrá que dar media vuelta e irse con su cuento a otra parte, tendrá que huir. Ahora, en Getsemaní también encontramos al Señor. Eso está en Lucas 22, 39 al 46. Todos conocemos muy bien la oración del Señor ahí en Getsemaní. Estos dos momentos de oración son claves en la vida de Jesús: al comienzo de su ministerio en el desierto y al final ya de su ministerio en Getsemaní, ¿no? Ya a punto, digamos, de cumplir su misión. El Señor está a días de ir a la cruz, morir, resucitar y cumplir la misión por la que vino, digamos, por la que vino y por la que fue enviado, y se encuentra en un momento muy difícil, una lucha espiritual tremenda, que todos sabemos que hasta sudó gotas de sangre, ¿no? Por la presión, por el estrés, precisamente, la tensión que él estaba experimentando, emocional, mental, física, espiritual, de todo tipo, ¿cierto? Tanto que dice la Escritura que tenía que venir un ángel
a fortalecerlo, a confortarlo, porque era tremenda la batalla, terrible la batalla que estaba librando, pero todos conocemos la poderosa de esa oración, ¿no? La victoriosa oración de Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Obediencia. Obediencia, confianza. Señor, yo confío en ti. Esto está muy duro, esto está muy difícil. Me va a doler muchísimo emocional, física y espiritualmente. Pero Señor, yo me sujeto a ti, me someto a tu voluntad, porque confío en ti, confío en tu voluntad. Así que estoy dispuesto a hacer tu voluntad, no la mía. Esa, insisto, es la oración más poderosa que cualquier cristiano puede hacer en cualquier circunstancia que tenga. La verdad es que la victoria está en rendirnos, la victoria está en morir. Por eso dice que estamos muertos, crucificados juntamente con Cristo. Y esa es la actitud que debemos asumir. Estamos muertos y entonces el Señor puede vivir su vida a través de nosotros y vemos el poder y vemos la gloria y vemos la victoria de Dios, y la gloria es para Dios, no es para nosotros, siempre será para Él, porque nos damos cuenta que no es por nosotros, no somos nosotros, es Cristo en nosotros el que realmente finalmente logra las cosas, cumplir el llamado y cumplir la visión. ¿Cuántas veces también nosotros pasamos por pruebas muy fuertes y también experimentamos eso que pues en una micronésima, yo digo, guardando las proporciones, sí, ¿no? del Señor, también nos estresamos, nos angustiamos, pero no nos podemos quedar allí. O sea, humanamente experimentamos eso como lo experimentó el Señor como humano, pero ¿cuál fue la acción del Señor? Buscar la oración, ¿sí? Buscar tener ese encuentro con Dios, con su Padre, y eso mismo tenemos que hacer nosotros, buscar a Dios en oración, cualquiera que sea la situación, por muy tenebrosa que sea la dificultad, la circunstancia, nuestra salida, nuestra puerta de salida es la oración, humillarnos delante del Señor y pedir que Él sea el que tome el control de esa situación. Así es, precisamente cuando buscamos el rostro de Dios, cuando buscamos la dirección de Dios, cuando buscamos la comunión íntima con el Señor y con su Espíritu, entonces aparece el quinto principio que podemos ver en esta enseñanza. El quinto principio es la visión de Dios. Amén. Porque cuando estamos en esas pruebas, entra nuestra lógica. No, esto es tenaz, esto no se puede, eso es imposible. Nos llenamos. Soy un fracaso. Nos llenamos de esos pensamientos negativos, ¿sí? Pero esa es nuestra visión. Pero ¿cuál es la visión de Dios? En este caso, de este hombre, la visión, lo que Dios le dice, no, tú no eres un fracaso. Mírate, mira tus manos se han fortalecido. No lo eres. Mira tus piernas están fuertes. Y eso tenemos también que buscar en la oración y a través de la palabra. Yo insisto mucho en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos da la visión de Dios. La palabra de Dios es la que nos da nuevas fuerzas y las que nos permite seguir adelante, aún en contra del viento. El Señor nos da fuerzas como las del búfalo, nos da nuevas alas para que volemos por encima de las tormentas. Así que busquemos la visión de Dios, busquemos en su palabra, que bendita palabra que es la que nos alimenta cada día, nos da las promesas para mantenernos firmes, aún en medio de las dificultades. Vamos entonces a 1 Corintios 2, del 9 al 11. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu
de Dios. Entonces miren que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros y Él nos las va a revelar por medio del Espíritu Santo, Amén. del Espíritu de Dios. Por eso debemos tener esa conexión también con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a revelar la visión de Dios. Él es el que nos revela los pensamientos de Dios. Él es el que nos muestra qué es lo que Dios quiere para nosotros. Muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer, pero cuando buscamos a Dios por el Espíritu Santo, Él nos va a revelar el camino por el cual debemos andar, qué es lo que Dios va a hacer. Por eso es importante, vuelvo y digo, la palabra de Dios, porque a través de ella tenemos la visión de Dios para esas diferentes dificultades que se nos presenten en la vida. Así es, mira, volviendo precisamente a la enseñanza de esta parábola, empuja esa roca. El enemigo viene y le dice que le hace ver que él no está alcanzando nada, que él es un fracaso, que lo que está haciendo es hasta absurdo. Pero cuando él busca a Dios y entra en la presencia de Dios y Dios le abre los ojos espirituales y le permite ver lo que Dios está viendo, ¿cierto? El punto de vista de Dios. Entonces Dios le dice, no, pero es que mira, empujando esa roca todos los días, mira cómo se han vuelto de fuertes tus brazos, tus piernas, tus manos se han vuelto hasta callosas de estarlo haciendo. Y lo importante realmente es que él estuvo haciendo la voluntad de Dios, ¿cierto? Obedeciendo a Dios y confiando en Dios, en lo que Dios le dijo que hiciera. Y Dios es cuando Dios le dice, es que yo no te dije que movieras esa roca, nunca te dije que ibas a mover la roca, lo que te dije era que la empujaras. Solo cuando uno entra en la presencia de Dios y recibe iluminación del Espíritu Santo y recibe la visión de Dios, uno empieza a entender lo que no ha entendido precisamente y comienza, como digo, a conocer el punto de vista de Dios, qué es lo que Dios piensa. Los pensamientos que yo tengo, dice el Señor, ¿cierto? No son los mismos de ustedes, mis pensamientos no son como los de ustedes. Mis métodos, mi forma de hacer las cosas, mi manera de lograr los objetivos no son los mismos de ustedes. Así que uno empieza a entender realmente el punto de vista de Dios, la visión de Dios. Y fíjate que eso fue lo que el enemigo hizo también en el paraíso, ¿no? Vino a decirle a Eva, con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Él siempre viene a confundir, ¿no? A tergiversar la palabra, el mensaje, para confundir, para crear duda, para crear desánimo, para crear frustración. Pero lo importante es que este hombre buscó realmente al Señor. Yo pienso que si en el paraíso, ¿cierto?, Adán y Eva hubieran ido a consultar a Dios antes de comer, ¿cierto? Si le han dicho, Señor, aquí está pues este fulano que nos está diciendo esto y al fin como ese, aclárenos realmente, Señor, las cosas no estaríamos donde estamos, pero también es cierto que Jesús no hubiera tenido que venir a salvarnos y todo esto, y al fin y al cabo lo que sucedió fue para bien y Dios siempre tiene un plan mejor. Así que lo importante aquí es que recibamos esa visión de Dios, recibamos la palabra de Dios que nos permite volver a enfocarnos, agarrar el camino correcto y seguir adelante, sabiendo que nada está perdido, que Dios siempre está al control, que Dios tiene realmente siempre la respuesta y el propósito. Así que esto nos llevaría al sexto principio y finalmente el último principio que queremos compartir, y es la acción de Dios. Podríamos llamarlo también la obra de Dios, el poder de Dios, la acción de Dios. Dios entra en acción cuando hemos obedecido y cuando hemos creído realmente. El Salmo 37:5 dice algo increíble. También es un versículo que a mí siempre me ha ministrado, una parte de la escritura que siempre me ministra. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Qué sencillo principio, pero qué poderoso principio de la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Encomendar mi camino y confiar. Es todo lo que tengo que hacer. ¿Qué dice Él que hará? Dice, y Él hará. Dios hará. Cristo hará. El Espíritu de Dios hará.
pero yo tengo que encomendarle mi camino y tengo que confiar. Esa es la acción de Dios finalmente. Cuando yo he obedecido, cuando yo he confiado, puedo ver la gloria de Dios, puedo ver el poder de Dios, puedo ver la mano de Dios actuando a mi favor y en favor de aquellos que le obedecen y confían en Él. Y en Juan 14, versículo 12 al 14 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Dios mío, qué promesa tan tremenda. Si realmente nosotros lo creemos, si realmente dejamos que esas palabras pasen de nuestra mente a nuestro corazón y de nuestro corazón se metan en nuestro espíritu y se hagan parte de nuestros huesos y de nuestra realidad, la verdad podemos lograr cosas muy grandes para Dios. Las hará Él, no nosotros, pero finalmente veremos la acción de Dios. Porque la palabra de Dios dice precisamente que podemos mover montañas, ¿no? A este hombre le dijo que empujara la roca, pero la Biblia dice que podemos mover montañas. Si alguno de vosotros le dijera a este sicómoro, plántate en el fondo del mar, y lo cree, le será hecho. Y si le dices a esa montaña, muévete, quítate de allí, y lo crees, te será hecho. Podemos mover montañas. La verdad, no las movemos nosotros. El problema es que creemos a veces que somos nosotros los que las vamos a mover. Las mueve Dios en realidad, pero Él las mueve si creemos. Si nos atrevemos a creer y nos atrevemos a decirle a esa montaña, quítate, y a ese árbol, plántate allá, Dios lo hará. Finalmente, el secreto de todo esto es que es Dios el que lo hace. Es Dios el que actúa. Es Dios el que te va a llevar al cielo. No es tú, no son tus obras, no es tu religiosidad, no es tu rezadera, no es que hagas 10 diezmos o vayas a la iglesia, no es nada de eso. Dios te va a llevar al cielo porque Él prometió hacerlo por medio de Jesucristo. La obra finalmente es de Dios y por eso toda la gloria finalmente será para Dios, no para nosotros. Para nosotros habrá recompensas, habrá coronas, habrá reconocimientos de parte del Señor, pero la gloria y la honra finalmente serán siempre para Él. Porque la verdad es esa, siempre es Dios hará. Así que podíamos dejarte también con esta palabra hoy. Mira, no importa cuál sea tu situación, cualquiera que sea, familiar, laboral, emocional, espiritual, física, financiera, encomienda al Señor tu realidad, tu camino, y confía en Él y cree que realmente vas a ver el poder de Dios, la mano de Dios, la acción de Dios. Él hará, Dios hará. Yo ya te he dicho que si creyeres, le dijo Jesús a Marta, verás la gloria de Dios. Amén. Este año 2023 es una oportunidad maravillosa para ver la gloria de Dios. Nadie dice que será fácil, nadie dice que será un lecho de rosas. El mundo está diciendo que será un desastre el 2023, que viene el reseteo económico mundial, que viene la hambruna mundial, que viene el crack financiero mundial, etcétera, etcétera. Pero Dios está diciéndote, a ti y a nosotros, Dios está diciéndonos, yo haré, yo haré. Así que confía realmente. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga mientras lo haces. Bendiciones. Que la presencia de Dios llene tu vida cada día y puedas ver esa experiencia en tu propia vida. Amén. Bendiciones. Bendiciones.